Hablando de renegar, uno de los viejos se compró un golcito. Vamos a poner las cámaras. De todos estos cables, hay dos que están separados que son para alimentación, que no están conectados a ningún lado. Uno lo vamos a usar para la cámara segunda, no la de marcha atrás. El otro para prender la luz LED que ponemos atrás, la tira, el tubo. La semana anterior habíamos conectado todos los cables a la pantalla táctil y los pasamos hasta donde llegaron. Los RCA de las dos cámaras tenían 6 metros y el RCA para el monitor que pensamos colocar atrás tenía 4 metros. Precinto, termo contraíble, cable de TV, cable cámara de estacionamiento. Para continuar compramos dos cables de cámara RCA iguales a los que teníamos, pero de 10 metros cada uno. Y para el monitor compramos un RCA de 4 metros. Los unimos con los conectores triples que vienen para tal fin. Uno triple usamos para el futuro monitor, ya que tiene 3 cables de salida, 2 de audio y 1 de video. Y el otro conector triple nos sirvió para las dos cámaras, ya que solo usan un cable cada uno y nos quedó un conector vacío disponible. El cableado sube por afuera del parante entre la puerta delantera y el portón lateral. Y como va a quedar visible, lo metimos en una vaina termocontraíble para que quede más prolijo. Una vez que alcanza el techo, ya no hace falta cubrirlo porque va a quedar tapado cuando hagamos el cielo de la parte trasera. ¿Qué diseñó? Un alambre para pescar el precinto en el agujero porque no tenés espacio para meter los dedos. Está medio frío esto, boludo. Oh, sacale un par de hielo, boludo. No querías tereré. Entonces, este queda acá para el futuro televisor. Viste que vos un día pediste televisión atrás y ya tenemos el cableado para el televisión atrás. No te podés quejar. Ustedes no se pueden quejar que mis ideas son buenas. Sí. Te dije, no compré el estéreo porque vamos a comprar una pantalla. Lo compraste. Sí, ¿no es cierto? ¿Te acordás que le dije? Pero pará. El estéreo lo compré después. Lo compraste. El estéreo sufrió un accidente. ¿Pero no van dos para atrás? Sí. Este es uno. Tomá, guachín. Guachín. Ay, se me escapó, hijo. No, ¿cómo se te puede escapar? Sí, la tenía pescado del ojo y se me escapó. Uno va a la luz. Claro, un amarillito de esto ya directamente lo tiras por ahí. Vamos a ponerlo al luz. Trae la luz, Clayton. ¿Dónde ponemos la cámara que va en el vidrio? Una va a ir en el vidrio, en uno de los vidrios, la de estacionar en la patente. En realidad la cámara va a ir puesta acá, en un costado, en este o en este. Y hacemos un parante con la cámara. Pero no, boludo. ¿Por qué le hicieron? ¿Por qué, boludo? Y si ya estaba el agujero, vos lo viste. No es que hicimos el agujero. ¿Es el agujero? Bueno, ahí va la cámara A ver entonces. la cámara. Ok, vamos a cableo. A ver la cámara dónde está, para ver cómo le hacemos soporte. Ahí llega la cámara. Perfecto. Cortala justo ahí y después vemos. Y habría que hacer otro agujerito. Tenemos que alimentar acá que no tiene luz la patente. Hay que arreglarlo, ya que llegamos ahí hay que arreglarlo. Hay que llegar acá arriba con los cables. Pero está ese relleno, boludo. ¿Cómo se saca el relleno? Vamos a probar, a ver. Este es blandito, boludo. ¿En serio? Quiero sacar acá, quiero liberar este pedazo, adentro. Aunque sea un pedazo. ¿Qué es ese relleno? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es poliuretano expandido? Poliuretano expandible. Larga la camarita y ponete a trabajar, torrante. ¿Qué te crees que no es laburo esto? Mago de mierda. No La sé. cámara va acá. Ok, cuando cerré la puerta no te jode nada. A ver. Y ahí tenemos que ver. Che, ¿comemos un asado esta noche o no puede? ¿Eh? Así tendría que venir. ¿Qué pasó? Sí, pero hay que pasar también 2 cables más. Uno para las luces y uno para la cámara. Yo dejaría todas las conexiones dentro de la puerta. Claro. ¿Esta ya está empalmada? Sí, ya lo empalmé. O sea que este va a la marcha atrás. Sí. Ya salió. Ahí aprox tiene que quedar la cámara.
cable lo agarré. Ok. ¿El amarillo va con el amarillo? Listo. ¿Y este va positivo o negativo? Pero el mismo positivo este era. Yo creo que sí. No se ve. Hay que pintar esto. Sí. Hay que conectar la cámara. 29 grados, boludo. 10 de la mañana, pero temprano, para lo que son mis horarios. El ronda de mate con la fresca. Solución para el guardabarro caído. Solución argentina. Sí. No se mueve más. Tenemos que identificar cuál es el cable de la luz de marcha atrás. Así que vamos a tener que poner la camioneta en marcha y poner marcha atrás para ver cuál es la luz que prende. Si prende. Baliza, posición, pongo marcha atrás. Ahí está. No, el guiño es otro problema, porque no anda ninguno. No, el destellador tiene que ser. Es para la luz de, como es de baliza y giro. Las lámparas largas de esta, pero LED, ¿tenés? Si no las comunes, pero si tenés LED mejor. Ajá. ¿Pero vos decís que esta es la marcha atrás? Sí, esa es la marcha atrás. Esa no tengo duda que la marcha atrás. Este cable es para la primera lámpara, este para la segunda lámpara, este para la tercera lámpara y para la cuarta lámpara, que son estos dos. Entonces la que nosotros tenemos que conectar es este, el verde. Si funciona, te di el Nobel a la electricidad argentina. Este manda la imagen a la pantalla, pero este le manda corriente para saber cuándo se tiene que prender la pantalla. Están buscando eléctricos en la NASA, ¿no quieren ir? Hay vuelo a la luna dentro de poco. Ahí anda. Sí. No anda esto, boludo. Houston, we have a problem. ¡Sí! Era eso. ¡Sí! Agachate, Guilla, la cámara. Mirá. Uy, no signal. Pará, que no lo sueltes. Conectá. Uy, pero ¿por qué dice de rato no signal? Porque está puesta con la luz de giro. La conectaste a la baliza, boludo. No signal, no signal. Señal, sin. No, ahí agarró. Señal, sin Ahí agarró señal. bien, mirá, perfecto. Era el empalme. Claro, cuando Mirá que pusimos los empalme. dos cables nuevos, no olvidamos de conectar el empalme, que lleva la corriente. Bien, Clayton. ¿Ese está con la marcha atrás puesta? Ahora está con la luz de posición. Ah, está directo. Ahora la vamos a conectar con la marcha atrás. Fíjate, ahí hay una tecla abajo. Sí, Para arriba, chiqui. prende la luz matera. Ajá. Para abajo. Para abajo, prende la luz de atrás. Ah, buenísimo. Bárbaro. Las luces de patente. ¿No andan? Y todavía no las vi andar nunca. No estaban conectadas, no tenían cable. Y ahora tienen. Y ahora lo cableamos todo. Dejalo suelta, después ahí la probamos y después lo ponemos. Cuando la haces en la masa, anda. Esto lo... Capaz que el cable azul ese que le dejamos viejo. Bueno, vamos a cambiar el cable. Así no tironea, ¿sí? Bueno, primero hay que meterle FEM de ahí y después hay que ir acá a la pantalla y poner auxiliar. Para que algo estamos haciendo mal, Clayton. Ahí le falta masa, le mandamos masa y... Ah, boludo, prende, para que me fijo si anda. ¡Anda! Está buenísima, Clayton. Una luz testigo vamos a poner, entonces te prende cuando está prendido el aire, para que no quede prendido al pedo, ¿entendés? Y una luz para la cámara auxiliar. Este es positivo. Positivo, positivo. Prendemos la cámara. Si prendemos el aire, Espectacular. medias chingadas las luces de testigo van a quedar en Clayton. Uy, bola, pero bastante lo repetido. No anda la marcha atrás, por ende no anda la cámara.
¿Lo encontraste? Ahora me voy a meter de aquel lado, pero para que voy a dar una apretada al embrague. Dale. De paso ajusta el embrague, viejo. ¿Y? Y acá está el bulbo. Aquí lo volví a poner. Para que pongo la marcha atrás. Ahí está, WhatsApp. El cable está bien, porque corriente parece que viene, pero algo pasa que no tiene señal. Ahora vamos a poner la marcha atrás. Cámara Action. Tremendo. Tremendo. Esa es una. Marcha atrás. La otra, manual. Se prende la cámara